Esta es una diapositiva bien cortita y yo siempre la muestro un poco para ver contexto de la empresa, como órdenes de magnitud, etc. Somos una empresa chilena, llevamos 50 años en el mercado, que realmente desde los 90 ya una empresa hecha y derecha en el fondo, ante la mano de emprendimiento. Y lo que hacemos es lo que ustedes ven en la foto ahí, que son martillos de perforación minera. Una cuestión súper técnica, súper específica, pero básicamente lo que hace uno es que hace un motor con el cual perfora roca y con eso se mete el explosivo, se hace la prenadura, se mete los cambios de llegar a la planta, todo el proceso productivo. Pero detrás de ese cilindrito amarillo que se ve súper sencillo hay mucha tecnología metida atrás, no es tan simple. Entonces por eso en el fondo es que nace esta empresa. Nosotros hoy día exportamos más o menos el 85% de la fabricación, el otro 15% se vende en Chile, todo lo que es la minería acá, que somos bien fuertes, y vendemos a 35 o 36 países, o sea, toda América, algo de África, Europa, Australia y algunos países así medio perdidos en el mapa donde hay algunas empresas mineras. Tenemos 200 minas que son nuestros clientes, nuestro foco, como ya vieron, está en minería. Tenemos también productos para otras industrias como son obras civiles, pozos de agua, cantera, exploración, etc. Pero siempre en el fondo un poco tenemos un lema que es Born in the Andes, en el fondo, un poco con la herencia de esta minera del cobre. Estamos muy fuertes en la minería. Y acá lo dejo para el final, pero esto es lo que a nosotros más nos importa, que tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Para nosotros eso ha sido desde el día uno siempre un pilar fundamental de la empresa y viene a colación todo el tema de UK, porque expandirse para allá y qué es lo que nosotros hemos logrado construir en UK, que no lo hemos logrado construir en otras partes y por qué en el fondo. Y a raíz de eso, en el fondo, nos hemos ganado hartos premios de innovación, desde ICARE, la SOFOFA, Ernst Young, Endeavor, bueno, hartos en el fondo, que no son ninguno mérito mío, obviamente, sino que es de la empresa, pero sí con este foco en el fondo siempre en investigación y desarrollo. Ese ha sido el gran diferenciador. Lo que hacemos son estos productos de aquí, industriales, pero básicamente esto mostrar que lo que tenemos en el fondo es una marca bien fuerte, esta marca Puma by Drill, con el fondo Puma habla del animal puma que vive en la cordillera de los Andes, etc. Y los colores son una alusión a la cordillera y a los minerales que se encuentran, por eso es así. Y lo que tenemos es minería, construcción, canteras, exploración y pozos de agua. Ese es nuestro fuerte en el fondo como de portafolio de productos o de abanicos de donde estamos. Y una de las cosas que hemos empezado a desarrollar ya los últimos 2 o 3 años, en el fondo, es poder ampliarnos de lo que es un consumible en sí y poder ofrecer otra gama de servicios que tienen que ver mucho más con la digitalización, con la automatización, con el fondo las nuevas tendencias que está viviendo la minería. Nosotros siempre nos hemos mantenido súper enfocados en nuestro nicho de mercado, que es la perforación, súper como enfocados ahí, pero dijimos, bueno, hay más cosas que se pueden ofrecer, que se pueden apoyar en base a la misma experiencia, en el fondo, y un poco como nosotros lo miramos es cómo tú apalancas conocimiento hacia nuevos servicios, no el producto, sino el conocimiento detrás de ese producto. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, tenemos software de reducción de costo total de perforación para la minería, tenemos también entrenamiento con lo que ven en las fotitos del fondo, que es realidad virtual para zonas remotas. En el caso de la minería, muchos de nuestros clientes están en zonas súper aisladas y se hacen en el fondo entrenamientos con realidad virtual. Tenemos software también para los clientes que se meten y pueden ver todas sus métricas on demand, en el fondo, todo su proceso productivo. Hemos trabajado también harto lo que es la automatización. En Chile este año siento yo que ya está agarrando un poquito más de vuelo con el iRock de Anglo que está acá al ladito, con el GoPro suyo, etc. Pero le ha costado a la minería un poco tender hacia una digitalización, hacia una tecnologización, en una industria bien a la antigua. Vemos en el diario las fintech, las medtech, todas las tech y las mindtech no existen por ningún lado en el fondo, o son poquitas, no quiero ser peyorativa, pero sí lo hemos metido fuerte más que nada en apoyar a la industria en cómo tú haces la transición desde una faena que es completamente manual y en terreno hacia una automatización y cómo tú los vas ayudando desde entrenar a las personas, tener todos los equipos. En el fondo hay ciertos equipos o soluciones aledaños a la automatización que tú tienes que tener in place para poder en el fondo automatizar. Tenemos también algunos proyectos específicos que en esto voy a entrar más, que tienen que ver con todo lo que es el control de la ley mineral y cómo yo en el fondo a través de la fragmentación de la roca, me siento súper en la técnica específica, no les pido que se metan en este tema, pero es simplemente proyectos de ciencia aplicado a fragmentación de roca. ¿Para qué? Para que en el fondo justamente la minería pueda optimizar todo lo que pasa aguas abajo, lo que pasa en la planta. Al final, en la minería las lucas se gastan en la planta y se gastan en el combustible y en el transporte. Ahí están las lucas, no somos nosotros. Pero sí en el fondo uno puede aplicar ciertas cosas o ciertos conocimientos en ayudar a procesos aguas abajo. Y ahí hay un impacto súper fuerte. Entonces eso ha sido una parte fuerte de nuestra investigación. Y después lo último que tiene que ver con economía circular, tiene que ver mucho con décadas atrás y hace no tanto tiempo, lamentablemente, en la minería cavaban zanjas y echaban todos los desechos y se enterraban. Pues y ahí quedan eternamente en el fondo productos que no solamente son súper contaminantes,
también son súper valiosos, o sea, son metales valiosos que tú los puedes recuperar y entonces en el fondo, como los mineros hay, bueno, hay estos temas ahí en el fondo de cómo se hace el proceso de reciclaje, por qué los botan, etcétera. Nosotros les hacemos un poco, nuestra oferta es, yo me encargo. O sea, tú no te preocupes, yo me encargo, yo me llevo el producto, yo te lo reciclo, yo lo separo, te entrego tus métricas, te entrego el fondo, tu monto financiero por ese producto que me llevé. Entonces se les facilita un poco la vida, cosa de motivarlos a que quieran reciclar, que no es algo tan simple. Eso simplemente contar un poquito quién es nuestra empresa, qué hacemos y lo que ha sido la historia. Y acá me quiero detener un poco más que ha sido nuestra historia exportadora. Esto aquí un poco más distinto, es algo no tan común en el fondo, sobre todo en Chile, lamentablemente, ojalá esto cambie, pero sí en Chile ha costado un poco que los proveedores mineros puedan salir, a pesar de que hay soluciones espectaculares, ha costado salir del país. Nosotros hoy día tenemos 10 oficinas alrededor del mundo. Desde estas 10 oficinas, yo estoy a cargo de la parte comercial de estas 10 oficinas en el fondo, abastecemos a 35 países. Cuando nosotros partimos exportando, partimos el año 92. Fue nuestra primera sucursal con México, que fue un desastre. Nos dejaron encalillados, todo lo que ustedes se pueden imaginar del mercado mexicano. Y en el fondo fue un tema de ensayo y error, pero siempre el foco estaba, acá hay algo que tiene valor, nosotros sabemos de este conocimiento, cómo lo mandamos para afuera y cómo lo exportamos a otras faenas a las cuales les puede servir. Nos dimos cuenta que había algo ahí que no se estaba haciendo fuera, y esto fue la vigencia del año 92, hace mucho tiempo atrás. Y partimos siempre con América, con Perú, con Brasil, con México. Estuvo nuestro foco porque eran mercados fuertemente mineros, son latinos. En el caso de Perú y de México era nuestro idioma, fue un poquito más fácil. Y ha sido, la verdad, 2 décadas, casi 3 décadas de ensayo y error, había harto alto y bajo, pero sí hoy día en América ya tenemos una posición súper consolidada, tenemos participaciones súper altas y todo. Y en Estados Unidos abrimos nuestra tercera oficina recién hace como un mes atrás en Pensilvania. Tenemos en Nevada, que es todo el foco minero. Tenemos en Atlanta, que es todo el foco de canteras de construcción, y ahora en Pensilvania para atender el norte. Entonces, siempre nuestro foco de exportación ha sido súper como riguroso. Nosotros somos una empresa bien de ingenieros para ingenieros, como le decimos nosotros. Entonces, somos bien como de los pasos, la metodología, no somos de hacer las cosas un poco por guata. Entonces, un tiempo atrás inventamos como una metodología de cómo exportamos. Dijimos ya, ¿dónde nos ha ido bien? ¿Dónde nos ha ido mal? ¿Por qué nos ha ido bien? ¿Por qué nos ha ido mal? ¿Qué necesitamos? Y inventamos, son 6 cosas, 6 pasos, en el fondo súper claritos, que tenemos que tener para asegurarnos que nos vaya bien en un mercado. Entonces hoy día somos bien rigurosos en esas aperturas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ya aparece Sudáfrica, morado, que no tiene bandera. Eso es porque abrimos y cerramos. Después de 3 años tuvimos que cerrar y a pesar de que fue duro, fueron aprendizajes bien importantes en el fondo de dónde fallamos y cómo te metís con una cultura que es distinta, con una idiosincrasia que es totalmente distinta, con una industria minera que es distinta, que son parte de los aprendizajes que hemos tenido con las exportaciones. Bueno, tenemos Italia, Inglaterra que va a entrar al final, Corea que es un hub de manufactura y Australia. Ese es nuestro footprint hoy día. Me acabo de dar cuenta que no les comenté algo, el mapa al revés. Siempre me dicen como, oye, te equivocaste, ¿por qué se me dio vuelta la diapositiva, etcétera? Esto es algo muy Drilco. De hecho, en nuestras oficinas tenemos estos mapas así ploteados gigantes en todas las paredes. Un trailer, lo primero que vi es un mapa al revés. Siempre me dicen así, agencias de publicidad como que quieren trabajar con uno. Oye, me metí a tu página y me di cuenta que tenía el mapa al revés. Y la razón de esto es algo bien antiguo en Drilco, dar vuelta a los mapas, y en la oficina lo hacemos con el mapa y lo damos vuelta así, los mapas impresos. Y es por lo siguiente. El mundo siempre ha visto el mundo desde una perspectiva europea. Cuando se fundaron los primeros mapas, los dibujantes, los cartógrafos en España y en Portugal hace 1500 años, los dibujantes de su perspectiva. Entonces Europa siempre estaba al centro, Estados Unidos siempre estaba al centro, y por acá abajo queda Chile, por allá queda África, por acá queda Australia. En el fondo, ya había una mirada que era europea céntrica o Estados Unidos céntrica, cuando tú tenías este pedacito de aquí en el fondo. Cuando tú das vuelta al mapa, suena súper tonto, suena algo súper trivial, pero tiene mucho que ver con nuestra vocación exportadora. Y es que tú te das cuenta que lo que queda al centro o lo que queda más visible son otras cosas. Pues, ¿cachai? Europa se te empieza a perder aquí en una majamama de países, te queda mucho más destacado América, África, que para nosotros es un fuerte foco minero, Australia te queda arriba, va cambiando el foco y te permite, nosotros siempre decimos como, ver las cosas de otra perspectiva, desde las cosas más simples. O sea, no se imaginan lo simple, la ruta de cómo yo mando un container. Estos últimos 2 años en la pandemia, imagínense lo que ha sido. Entonces, claro, tú en la vida normal, tú miras un mapa y decís, de aquí a acá, como obvio, ¿cierto? Y empiezas a decir, chuta, ¿qué pasa si me doy vuelta para allá, si me doy vuelta para allá? Tenemos un poquito una obsesión con los mapas, lo reconozco, ¿eh? Entonces empezamos a jugar mucho en decir, ¿cómo salimos al mundo haciendo las cosas un poco distintas? Al final hacer las cosas a la gringa, a los gringos les ha funcionado increíble, pero lamentablemente no estamos en Estados Unidos, entonces jugáis un poquito con un poco de desventaja
para poder exportar. Entonces, por eso ahí se los cuento más de por qué tenemos el mapa al revés. La gran diferencia, bueno, los morados son las subsidiarias y los azules todos los lugares donde vendemos a través de estas subsidiarias en el fondo, a hartas partes. ¿Por qué Inglaterra? Y acá yo lo marqué en amarillo. Inglaterra para nosotros es súper distinto, UK completo, pero obviamente Inglaterra como foco. Hay un tema de conocimiento de ingeniería que nosotros hemos desarrollado en Inglaterra que no tiene que ver con un foco comercial. Todas nuestras sucursales son comerciales. Cuando yo digo, voy a ir a abrir ya, como ejemplo, a Australia. Entonces lo primero que yo hago, bueno, cuál es el mercado, quiénes son los actores, quiénes son mis competidores, cuál es el nivel, todo lo que uno se imagina de un levantamiento previo a entrar a un país. Hacemos un viaje de reconocimiento, empezamos a tirar redes de contacto, vemos los fondos, los centros de investigación, bla, bla, bla. ¿Qué nos pasó hace un tiempo atrás? No sé si lo tengo que haber dejado un segundito, dejar si tengo una diapositiva después, creo que no. Lo que nos pasó un tiempito atrás fue que nos empezamos a dar cuenta que el conocimiento para lo que nosotros estábamos haciendo en Chile era insuficiente. Y nosotros trabajamos desde, no sé cuánto la cantidad de años, con la Católica, con el Centro de Investigación de la Católica, con un profesor a cargo, y hemos desarrollado una alianza muy de largo plazo, pero llegó un punto en que literalmente no había más que aprender en el fondo, y sentimos que necesitábamos buscar como la próxima frontera del conocimiento. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? En Chile estamos súper topados, en América Latina en general estamos súper topados, en Estados Unidos hay un montón de conocimiento, pero pasa algo muy curioso. Pero Estados Unidos no es un país minero y es un país medianamente industrial, no es un país tan industrial como uno creyera, es un país mucho más comercial. Entonces, a pesar de que hay buenas universidades y todo, no hay una red de conocimiento tan grande. Porque también obviamente lo evaluamos y era algo mucho más natural para nosotros, partir de Estados Unidos, que llevamos 20 años trabajando ahí. Dijimos, bueno, ¿qué nos queda? Australia. Australia es un tremendo país minero, tiene el CSIRO, tiene un montón de universidades súper top de línea en el fondo, pero Australia también tiene algunas dificultades que son más que nada logísticas. Trabajar con Australia, yo vivía varios años allá y es complicado, estáis lejos, o sea, tomarte un vuelo a cualquier parte es lejos, hablar con cualquier persona es un cacho porque está en otra zona horaria. Entonces, en el día a día, cuando uno va ponderando estas cuestiones, hay mucho de la operatividad, hay mucho del sueño, de la épica, de exportemos y salgamos y conquistemos el mundo. Chuta, llegáis el lunes y te das cuenta que no podías hablar con el gallo porque tu única hora de match es a las 4 de la mañana. Entonces, y eso pasa mucho en la práctica. Y entonces nos volcamos a Europa. Nosotros la oficina de Italia la tenemos hace muchísimos años. Italia, de hecho, es nuestro como hub de Europa. Ha sido históricamente siempre Italia. Porque Italia es un país que fue mucho más industrial, que en el fondo en su época, que tiene un montón de construcción. Entonces desde ahí hay muchas empresas italianas que construyen el resto de Europa por la posición central en la que están. Bueno, y partimos allá. Entonces partimos de hablar con Milán, partimos etcétera. Hasta que en algún minuto, hace ya 7 años atrás, llegamos a Inglaterra. En Inglaterra teníamos un par de clientes súper puntuales y empezamos a trabajar con las universidades de Inglaterra y empezamos a darnos cuenta de que había un nivel de conocimiento que para nosotros era una locura, o sea, nos volvimos locos, abrimos una cajita Pandora y encontramos un universo que no habíamos visto. Y ahí nos dimos cuenta y dijimos, chuta, que estamos atrás en lo que está pasando en Chile en términos de conocimiento, que nos jurábamos tan bacanes, llegamos acá y la verdad es que no somos tan bacanes. Entonces ahí empezamos a trabajar con Inglaterra y en Inglaterra fundamos este centro de ingeniería. A pesar de que hay comercial y ahí en el fondo hay venta y todo, para nosotros esto es desarrollo full, investigación y desarrollo. Entonces, hoy día tenemos, y se los cuento así súper resumido, tenemos 5 personas trabajando ya con un laboratorio, hemos pasado por 3 ciudades, 3 laboratorios, así estamos medio itinerantes, y eso responde a las universidades. Nosotros históricamente siempre trabajamos con la Católica, luego trabajamos con la Universidad de Leeds, nos trasladamos a Leeds, con un proyecto de un PhD de 3 años, se terminó, nos fuimos a Birmingham, movimos el laboratorio, movimos la gente, movimos todo, 3 años en Birmingham y hace un par de meses atrás empezamos con el Imperial College, que no tengo idea si lo conocerán o no, porque claro, no es muy conocido, pero en el fondo ya es como la joya de la corona de lo que es investigación aplicada en ciencia de materiales, que son los temas que vemos nosotros. Son súper específicos. Cuando yo les hablo de tribología, ciencia de materiales, de cosas súper nicho, pero para nosotros este es como la meca donde hay que estar. Entonces, ¿por qué se los planteo? Porque esto para nosotros ha sido un aprendizaje enorme de un modelo distinto de las cosas, en el fondo, donde nosotros siempre íbamos con la bandera comercial por delante, por decir, obvio, salís, tenés que vender y tenés que financiar esa operación, hay que rentabilizarla, etc. Y de repente dijimos, chuta, acá hay un valor mucho más grande que la comercialización. De hecho, para nosotros Inglaterra es de este porte en términos de mercado, porque no es un país minero, no es un país canterero, sino que hay ciertos clientes puntuales, pero en el fondo hay un valor en conocimiento que es espectacular. Y luego tenemos a Jorge Eisen, que es un ingeniero nuestro, un ingeniero en diseño mecánica, que está en el MIN Paris Tech, que es una universidad francesa que también es bien reconocida en lo que es
en lo que es minería, no sé si era la mejor del mundo, pero está, seguro está en el top 5. Y se fijan, son todos, acá cuando vemos los cargos, estos gallos son los 4 PhD en ciencia de materiales, que es algo que en Chile, les juro, el único chileno que hay es Jorge Aysin, que está con nosotros hace muchísimos años, y para nosotros lo cuidamos con oro, porque es el único PhD en ciencia de materiales que tenemos. Y allá, o sea, así, les juro que contratamos como... Es impresionante, o sea, contratamos al último, a James Hammond, lo contratamos la semana pasada, a la primera ronda de entrevista llegaron 6 personas. Y el jefe de ingeniería, que es Ignacio, me decía, no lo puedo creer, como que llegaron 6 que cumplen, ¿cachai? Cumplen los requisitos, que jamás nos había pasado. Entonces, y acá me voy un poco el tema del ecosistema, porque para nosotros fue Inglaterra con una cosa súper específica, para ustedes va a ser otra cosa, va a ser otro país, va a ser otro tipo de aplicación, otra industria, otra necesidad, otro tipo de tecnología. Pero lograr meterte donde queman las papas, esa cuestión, te da vuelta el negocio, te vale oro. Y no es tan fácil, porque hay mucho ensayo y error, hay mucho de conocer. Puede ser que el meterse a esas redes sea estar acá en Chile, en el norte, puede ser que sea estar en otro país, puede ser que sea en una universidad, pueden ser 1000 cosas. Pero el realmente estar metido donde están pasando las cosas le da mucha longevidad al negocio. Eso yo creo que hay un valor súper importante. Yo que soy comercial de tomo y lomo, yo lo miro así en el fondo. Tú decís, cuando tú lográs estar como en la frontera del conocimiento, ¿qué te pasa? Que vaya evolucionando, en la medida que el conocimiento evoluciona, tú evolucionas. Que es algo que por lo menos a las empresas como nosotros, que somos empresas más fierreras, más acereras, es fácil quedar obsoleto. O sea, yo hoy día, no sé, los últimos 2 años, no les digo más que eso, o sea, la cantidad de marcas chinas, indias, mi competencia, te lo juro que es una cuestión así. Nosotros todos los años compramos un reporte de competencia, ya antes era bacán, porque siempre era como, habían 8 y nosotros hacemos el 3, como bacán, ¿cachai? En los últimos reportes habían 50 y nosotros éramos el 10, porque también el mercado crece, pero en el fondo hay un florecimiento de empresas así como locas, sobre todo asiáticas, y tú te das cuenta que estos gallos no corren, vuelan. Entonces, al final, la única forma de competir, en el caso nuestro por lo menos, cuando estás en un mercado industrial, tiene que ver mucho más con conocimiento y no fabril, ¿cachai? No con manufactura. Y acá les va a pasar también, si es que tienen desarrollo de software, el tema que estén metidas, el conocimiento para nosotros, creo que ahí está como la llave del éxito. Todo el resto se puede tercerizar, el conocimiento no. Esa es un poco nuestra huella en Inglaterra. Algunos proyectos, y acá no me quiero detener porque ya creo que voy a entrar en temas muy específicos, pero en el fondo hay algunas cosas que nosotros hacemos hoy día en Inglaterra que sí son relevantes, que solamente se pueden hacer acá, o por lo menos nosotros no hemos encontrado otro lugar donde hacerlo, o no lo mejor. Uno tiene que ver con modelamiento y poder tomar marcos conceptuales y llevarlos a realidades físicas. Suena súper vaga esta cuestión, pero pasa también en software, pasa en todo tipo de aplicaciones, en el fondo, donde tú necesitas un ecosistema que te ayude a poder hacer eso, que tiene que ver con laboratorio, con estudios, con PhD, con la gente, con el financiamiento, con toda esa infraestructura. Todo lo que tiene que ver con la adquisición de data, no sé aquí quiénes están metidos en la industria minera o no, pero las que no, igual todos hemos visto cómo un Waze hoy día es posible porque hay data. Como todas estas aplicaciones, los mismos corner shop, se basan en la data. Si no hay data, la cuestión no existe. Aunque tengáis 2000 corner shop en modo, en el fondo, esperando fuera del supermercado, la data vale oro. Entonces, aquí hay un tema, que por lo menos un tema que nos pasa a nosotros, que es que en el fondo la adquisición de data en nuestra industria es súper difícil. No es lo mismo que yo prenda mi celular y voy a saber el tiro dónde estoy y me dice, oye, el taco hasta tu casa es de tanto. En la minería hay un tema físico, que tú tienes una roca, tienes un mineral y tienes un camión. Entonces, eso hace que la obtención de esa data, tú puedes ponerle un chip al camión, que esa es la parte fácil, pero en el fondo tu producto es el mineral, tu producto no es el camión. El camión es simplemente un medio para. Entonces, esa es un poquito más compleja. Entonces, aquí también hay un ecosistema de adquisición de data que es súper relevante. Hay otro tema que tiene que ver con materiales para nosotros. Inglaterra tiene una historia de ser un país industrial. Desde la Revolución Industrial en 1800, es un país que siempre ha estado como en la vanguardia de la industrialización. Imagínense Chile, lo lejano que estamos en la industrialización. O sea, no somos un país industrial, nunca lo fuimos y nunca lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué te pasa cuando te metís en una red industrial? Se empiezan a abrir un montón como de vectores a raíz de esto, en que tú vas viendo otras cosas. Ejemplo, y acá un ejemplo puntual para nosotros, que también es súper propio de Drilco, que tiene que ver con materiales. Nosotros trabajamos con acero, con tungsteno, con cobalto, que son productos que tú necesitas tener un control de calidad súper exhaustivo. En Chile lo hacemos en nuestra fábrica, pero tú cachai lo que es mover acero de Europa a Chile en un barco, hacer un control de calidad, fabricarlo y volver a mandarlo a Europa. ¿No? Que no tiene ningún sentido, y menos en estos 2 años de pandemia en que los despachos están carísimos y no hay. Entonces, allá hay un nivel de ciencias de materiales
y un alcance en la profundidad que tú puedes lograr que es mucho más fuerte. Entonces acá, de nuevo, el mensaje vaya, yo sé que no es muy sexy hablar de acero, ni de tungsteno, ni nada por el estilo, pero sí en el fondo hay un valor que nosotros hemos sido capaces de encontrar en el conocimiento que hay y las posibilidades que se te abren en un país como Inglaterra. Ese es como ha sido nuestro gran aprendizaje. Esta más o menos ya se las conté, pero igual la resumo un poco en la práctica. ¿Qué es lo que hacemos en Inglaterra? De todas estas cuestiones, nosotros hacemos customización de productos. O sea, yo voy al cliente y le digo, ya, tú necesitas esto porque yo entiendo mejor que tú tu negocio, por lo tanto, hago estas modificaciones y desde una necesidad A te entrego un producto Z. Eso se hace a través de un software propietario que es nuestro y ese software obviamente requiere de una evolución constante. Por eso es tan complejo. Hacemos un tema que se llama caracterización de roca, que también es bien técnico en el fondo, pero que tiene que ver con decir, yo voy a identificar cómo es la roca en cada sector de una faena, cuánto mineral trae, cuánto me cuesta quebrarla, cómo la quiebro, en qué tamaño se quiebra y cómo la cargo. Entonces, esta cuestión que suena súper vaga y súper básica, tal vez en términos de roca, te afecta un montón de procesos para abajo. Tú llegas a una planta de estancado, ponte tú, y el tamaño en que te llega la roca y cuánto mineral trae esa roca, esa información, no les cuento cuánto vale para la minería. Entonces, el poder extraer esa información es súper difícil. Y eso es un poco donde estamos trabajando nosotros, que tiene que ver en modelos de fragmentación, en el martillo sensorizado, en poder obtener data del fondo del pozo, etc. Les pongo otro ejemplo. Todo el tema, me imagino que todos han visto las noticias del tema de la guerra rusa-Ucrania, todo el tema que está con el petróleo, ¿se acuerdan? Bueno, el petróleo en el mundo, similar a lo que pasa en la minería, está en zonas súper puntuales y son medios fósiles, o sea, no es que uno lo pueda hacer crecer donde uno quiera como un árbol. Entonces está en el Medio Oriente, hay harto en Rusia, hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una industria del petróleo que hasta como el 2013-14 era, pero así un boom ya, pero todo así como tipo la fiebre del oro de California, el boom del petróleo. Y toda la gente en el petróleo, y todo haciendo el petróleo y los pozos, no sé qué. Para hacer un pozo de petróleo, tú haces un hoyo de 4 kilómetros, en promedio, más y menos, pero más o menos 4 kilómetros, y abajo hay como una piscina subterránea. Entonces esa piscina, una vez que tú llegáis y la pincháis en el fondo, llegáis al hoyo ahí, por la misma presión sale el petróleo solo para arriba. Entonces el negocio está muy asociado a chuntarle a esa laguna. Si yo hago el hoyo, el fondo 2 metros más allá, y me perdí la laguna, lo perdí. Entonces, y pues allá arriba ponía una bomba y sacáis el petróleo. Ese es en simple lo que hace un negocio petrolero. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se dieron cuenta que el petróleo iba en retroceso, que venían las energías verdes, etc. Y empezaron a dejar de lado esta industria. Y la industria del petróleo depende mucho del precio del petróleo. Como el precio estaba muy bajo, porque en Medio Oriente se estaba sacando mucho petróleo, dejaron de hacer petróleo. No sé si se acuerdan, en una época que el petróleo tenía como precio negativo, que fue hace un par de años atrás, donde en el fondo te pago para que te lleves mi barril. Era así un poco el contexto. Bueno, y todo esto hace 2 semanas atrás, en que quedó la embarrada en Rusia y Ucrania. ¿Y qué pasó? No hay petróleo en el mundo porque hay sanciones a comprar petróleo ruso. Entonces se reactivó toda la industria del petróleo. Entonces, ¿por qué me doy toda esta vuelta con el petróleo? Es por algo suena súper trivial, pero que es súper profundo. Lo que nosotros hacemos es sacar la data en la medida en que tú vas bajando en el pozo. Cosa que si el pozo está 2 metros más allá, yo le puedo decir, oye, ojo, tu pozo está 2 metros más allá, salte, vamos mal, ¿cachai? Es simple, pero tú logras, vas sacando información de esa roca que estás perforando, del petróleo, de cuánto pull down, de cuánto torque, cuánto tenís, para poder llegar, cuántos parámetros técnicos tienes para poder llegar a ese pozo. Ese es como un ejemplo de lo que hacemos. Entonces, eso implica ponerle un chip a un martillo, que de nuevo, sí, hoy día todo tiene chip, fácil, ¿cierto? Pero cuando estás 4 kilómetros bajo tierra y que las temperaturas son de 800 grados, nada te aguanta. Entonces, poder desarrollar ese tipo de tecnología implica que tú tienes que estar metido en esas redes. Y acá es un poco, eso de nuevo es como el mensaje de lo que hemos encontrado en el fondo a través de todas estas universidades. Eso. Y esta es la última, simplemente para terminar. Ahí le dejo para que me pregunten de lo que quieran de los otros países también. ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué nosotros hemos ido a 1000 partes y finalmente nos quedamos aquí y aquí ya nos quedamos? Y ahí, sin ir más lejos, ahora les cuento así como en confianza, que ya movimos a todo nuestro equipo de ingeniería para allá. O sea, nosotros cerramos ingeniería en Chile, van 5, pero quedan 7 más que tienen que irse para allá, y se acabó Chile. O sea, literalmente, y toda nuestra ingeniería va a ser desarrollada allá, porque realmente nuestra sensación es que acá estamos como con un hándicap, como partís corriendo la carrera atrás, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en Chile, a pesar de que yo amo mi país, hay muchas cosas en la práctica que se hacen mucho más difíciles. Y acá pensamos como típico el sueño americano, por algo existe el sueño americano, por algo todos creemos en ese concepto, porque es más fácil allá. En verdad, literalmente, allá es más fácil. Acá es mucho más difícil, estáis peleando cuesta arriba con un montón de cosas. Entonces aquí
yo listé 6 cosas que para nosotros han sido súper importantes en nuestra experiencia en Inglaterra. Y en puse arriba, todos nuestros competidores están basados en Inglaterra o, bueno, en nuestro caso, en Escandinavia. Todos. Entonces es como, ¿qué no nos dimos cuenta? ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cachai? Están todos allá, ¿por qué están allá? Aquí te das cuenta por qué están allá. Lo primero bueno es el ecosistema industrial. En el fondo, cuando tú te metís en un país que es industrial, no es, y esto les va a pasar a ustedes cuando los corner shops se van a Silicon Valley, y cuando tú te metís en un ambiente que es tecnológico, todo funciona, está todo ahí disponible, está todo listo, todo se ha hecho antes, entonces es más fácil. Eso mismo que le pasa a un corner shop en Silicon Valley, nos pasa a nosotros en Inglaterra, que es un país industrial, por lo tanto están los equipamientos, están las empresas de prototipado, de las cosas más tontas, o sea, tenéis caminos que te permiten mover equipamiento grande, mil cosas que se pueden imaginar. Lo segundo es el acceso al conocimiento, ya que esta yo creo que es la más importante, que es en el fondo poder tener acceso a universidades en ciencias de materiales. Y acá les voy a poner un ejemplo también de nuestra experiencia. Tenemos un ingeniero financiero nuestro que hace un par de años atrás finalizó un proyecto grande. O sea, realmente un proyecto que cambiaba la forma en cómo se hacían las cosas. Y partió a presentar en la Católica, en llamas, onda así, auditorio, ya así súper preparada toda la cuestión, a presentar su gran proyecto. Creo que llegaron, ponte tú, como 6 personas. 6, en verdad. 6. Ni siquiera su profesor guía llegó. O sea, para que cachen el poco, o sea, pero es que ni ahí, nadie estaba ni ahí. A este mismo personaje lo invitaron a Inglaterra a dar una charla sobre este tema. A una universidad atómica, 1.200 personas, porque esto fue prepandemia obviamente, 1.200 personas porque en el auditorio no cabía más gente. O sea, ¿cachai? Entonces, porque hay un interés en desarrollar cosas, porque para el país es relevante, para la industria es relevante. Entonces, también te da mucha facilidad el sentir que tú estás haciendo algo que es valorado por el medio, porque eso te abre puertas, te abre redes de contacto, te abre centros de innovación, te abre fondos, te abre un montón de cosas que si no está en la red, no está. Probablemente si en Chile fuera con los salmones, con el vino, con otras cosas, sería interesante, no estoy mirando el fondo en menos, simplemente digo que es meterte en el lugar donde están ardiendo las papitas de tu tema. Lo tercero es el talento. El talento también, y esto me imagino que todas lo viven todos los días en su empresa, que en el fondo el talento es algo extremadamente valioso, para mí el recurso más valioso por lejos, y el más difícil también, el más difícil de reclutar, el más difícil de mantener, el más difícil de desvincular, etc. Y una persona que calza en la épica de tu empresa versus una que no, te pueden dar vuelta el negocio así. Y es heavy, es impactante como uno lo es. Me imagino que todas han tenido casos para los dos lados. En el fondo, como un buen empleado te puede ayudar a levantar un negocio, y como uno que no calza un poco con tu visión, también te desarma, entonces, o no te ayuda a construir. Entonces, para nosotros, por lo menos, el poder tener acceso a talento científico en nuestra temática, que es algo que no hemos encontrado en ninguna parte del mundo, nos costó un montón, eso vale oro. Con todos los problemas que también uno ve, en el fondo, que también tenéis que trabajar con personas, etcétera, pero en el fondo hay una base de conocimiento súper grande. Un poco, no sé, uno lo piensa como la India con el call center en los 90, ¿cachai? Que hay una base de gente gigante, esto es lo mismo, como te puedes regodear. Lo cuarto es el ecosistema. El ecosistema acá es súper importante, y creo que todas hemos vivido en distintas instancias lo que te hace un ecosistema que esté en línea con lo que tú estás haciendo en el fondo. Cuando existe un ecosistema que tú puedes entrar, que se involucra desde gobierno, empresas privadas, fundaciones, ONG, universidades, centros de investigación, tú te metes en un mundo que está todos metidos en el fondo en ese desarrollo. Ahora, no sé, pues yo lo veo a mi hermana chica que tiene una empresa de tecnología y empezó ayer con Startup Chile. Startup Chile estaba feliz ya, como que no pescó mucho, quería Startup Chile, y de repente dice como, oh, tenía esta lista de 15 cosas como pendientes que necesitaba como hacerlas de cero, o sea, buscar contacto de no sé qué, los venture capital, no sé qué, el desarrollador de no sé qué cuestión. Están todos ahí. Entonces, ese es el valor que tiene un ecosistema acá. Al final te abre puertas que uno por sí sola no es capaz de abrir. Financiamiento. Financiamiento es otra que es gigantesquísima, me imagino que aquí también para todas, que tiene que ver con poder financiar. Cuando uno dice quiero financiar un proceso de exportación, internacionalización, suena súper sexy, ¿cierto? Entonces es como, no sé si más fácil, pero es más asequible poder financiar lo que son oficinas, exportaciones, tener un inventario para partir, contratar gente, una campaña de marketing, participar en una feria. Todas esas cosas son súper como atractivas, y entonces el financiamiento se hace un poquitito más fácil. Tú vas a un ProChile que ayuda un montón, y tal como ProChile hay muchos otros, Corfo, que te pueden apoyar.
cuando uno está hablando de investigación y research, que son proyectos de largo plazo, muy de largo plazo, en que uno no ve resultados en el corto plazo, si lo ves es incierto, o sea, tampoco tenéis como un porcentaje de asertividad muy certero en el fondo, valga la redundancia, y que además en el fondo son temas que no son útiles, por así decirlo, al a la industria o al país, es muy, muy, muy difícil encontrar financiamiento. ¿Y qué te pasa? Que claro, el bolsillo propio te da un tiempo, pero llega un punto en que el fondo tenés que crecer exponencialmente en márgenes para poder en el fondo financiar proyectos de esta envergadura. Entonces, de nuevo, meterse en países, llegar al caso de Inglaterra, que tiene harto financiamiento, que financian este tipo de temáticas. Que tal vez ustedes va a ser otro, pero ¿dónde está ese financiamiento? Porque está así, las lucas están. Es como yo logro que a mí me lleguen esas lucas para yo poder hacer mi proyecto, y sobre todo cuando son proyectos de largo plazo que me financien no uno, sino 3, 5, 6, 10 años de investigación. Y lo último es la logística. La logística, uno cree que es una tontera. Yo siempre digo, ¿qué importa? Y después cuando me toca en la práctica, porque yo trabajo mucho con sucursales, yo con Australia, con Corea, no sé qué, en verdad es un reverendo cacho porque te hace el trabajar imposible. O sea, si yo tengo una reunión con un cliente y le digo, la única hora en que yo puedo, que te sirve a ti en el fondo, son tus 8 de la mañana, porque son mis 11 de la noche, ponte tú, y después ya son las 4 de la mañana, no es más tarde que eso, te limitáis un montón tu espacio o tus posibilidades de crecimiento. Entonces, uno cree que es algo súper tonto, súper chico, súper trivial, pero al final también te pasa que en el día a día te va a caer comiendo tu capacidad de ejecución. O sea, tú tenías ejemplo, mandé una cotización, claro, pero tenéis, no sé, 18 horas de diferencia. Entonces, desde que tú la mandaste, que el gallo la vio, la abrió, la revisó, la terminó, te la mandó, te llegó 4 días después. Y tú se la mandé al cliente en el otro lado del mundo 2 semanas después. Esa cuestión no puede ser. No podemos mandar 2 semanas mandar una cotización, tiene que ser 2 días. Entonces, hay también un tema logístico de cómo nosotros vamos eligiendo hubs que nos permitan no solamente atender ese país, a excepción de Australia, que es una isla, entonces ahí no tenía opción, pero sí en el fondo tener un abanico de posibilidades de crecimiento. Y para nosotros, por lo menos en Inglaterra, ha sido un punto súper importante de cómo tú poder en el fondo basarte para expandirte a un mercado que para ti es poco. Eso es así súper en resumidas cuentas un poco nuestra experiencia de lo que ha sido estos muchos años. ¿Tienen preguntas, comentarios? Cuéntame. Me llama la atención el buscar alianzas para investigación, lo entiendo por la industria en la que tú trabajas y todo, pero ahí mencionabas a la Católica, ¿ellos también fueron puente o solo usaron a través de la embajada, digamos, el conocer esas universidades, más allá del mapping que ustedes pueden hacer? Acá están estos tipos hablando de esto que nos interesa. ¿Cómo entras a esa universidad? ¿Cómo llegas? ¿Cómo presentas ese proyecto? ¿Cuánto apoyo se necesita? Porque la investigación es algo que siempre tiene valor y, como decías tú, es a largo plazo, los resultados no son evidentes de inmediato. ¿Cómo es esa entrada a ofrecer algo para investigar, por simplificar, a una universidad que es como pionera en los temas que ustedes necesitan investigar? Sí, qué buena pregunta. No es tan fácil. Me encantaría decirte que el profesor de la Católica nos hizo una reunión con las 10 universidades. No, es mucho menos sexy y es mucho más de, como le decimos nosotros, como de bototo, de lo que uno cree. Es mucho más de ir a tocar puertas, o por lo menos así fue nuestra experiencia. Puede ser que hayan otras personas que tengan experiencias distintas. Generalmente esto fue súper, nosotros siempre decimos también como somos una empresa de ingenieros para ingenieros y de emprendedores para emprendedores. Como todos los que están en Drilco son todos como, vamos y hagámoslo. Entonces, les voy a contar un poco la del Imperial College, que fue la última, que fue la más divertida porque fue la más como random, si tú querés. Porque las anteriores, claro, Leeds y Birmingham venían un poquito de una historia que ya hemos construido con la Católica. Nosotros trabajamos desde el 91, ponte tú, y siempre ha sido el mismo profesor. Es un profesor que es un PhD de la Católica, que es Luciano Chang, que ha trabajado con nosotros, es un Drilco, o sea, tiene su oficina en Drilco, ¿cachai? Y ha trabajado siempre con nosotros. Pero en el fondo, él también ha ido creciendo en su propia investigación, co-creciendo con nosotros. Entonces, por eso hay una frontera del conocimiento que como que no podéis romperla, ¿cachai? Porque llegáis juntos hasta ahí. Entonces, cuando empezamos a desarrollar toda esta cuestión, el primero, que fue Leeds, partió por un paper. O sea, por algo así de tonto. Listo, uno de nuestros ingenieros leyó un paper, qué interesante, contactó a un profesor, Esto le estoy hablando, esto fue el 2005, 2006, ponte tú, o sea, pre-pandemia, pre-Teams, pre-nada. O sea, partiste, te agarraste el avión, ¿cachai? Un poco a la old school. Y empezaron a hacer proyectos que tenían necesidades específicas. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo necesito que este pistón no se rompa. El pistón es una pieza física de acero y yo necesito que ante tales situaciones de presión, de roca, de pull down, etc., no se rompa.
Entonces, vais como con un proyecto que no es, cuando partimos por lo menos, no era la frontera del conocimiento, era algo súper práctico, que ellos tenían acceso, que nosotros no, que ya estaban las manufacturas, estaban los laboratorios, estaba todo listo, llegar y hacer en el fondo, y se presenta también en el sentido de que hay algo para ellos. Y eso también es algo importante, de qué gana él, la universidad o ese profesor con entrar en tu proyecto. Porque si no, ¿para qué me ayudar a mí que no sé qué es tu pistón? Si a él que le importa mi pistón, ¿cachai? Pero sí, en el fondo, yo creo que entender, pon tú, y ahí donde entran las redes, y entran, por ejemplo, el DIT o algunas otras, entender cuáles son las líneas de financiamiento de ellos, cuáles son las líneas de investigación de ellos, ¿cachai? Y cómo tú te metes dentro de sus ejes de desarrollo. Entonces, bueno, así partió literalmente por un paper, un mail, sí, y bueno, después ya ponte tú con el caso del Imperial College, que es un proyecto mucho más grande, un proyecto de mucha más envergadura, de mucho más largo plazo, es de un monto de plata también muchísimo más grande. Ahí también fue una especie de, no sé si cueva o busquilla, no sé cuál es la palabra, pero de nuevo el acceso a redes, ¿cachai? Así de uno a otro. En este mundillo también todos se conocen, o sea, yo conozco toda mi competencia y no es como, oh, eres mi competencia, sino que al final igual me los topo, conversamos, porque somos poquitos, entonces al final, o poquitos los occidentales, mejor dicho, 5 o 6, no es más que eso. Entonces con el Imperial College fue algo sí mucho más distinto, que nació de un proyecto que nosotros estamos todavía haciendo con Minparitech. Entonces cuando cachamos que el Imperial College estaban como súper interesados en una línea de investigación que era tangencial a lo que nosotros estábamos haciendo en Minparitech, fuimos y le presentamos. Así como igual, tocar puerta, hola, nadie me conoce, o sea, es que se reirían, pero cuando uno está en Ignacio, que es el ingeniero jefe, partió, me decía, o sea, fue a la universidad, hola, así, o sea, a tocar puerta. Esta es la piscina del profesor no sé cuánto, no, y esta, no es que está almorzando. Me decía, o sea, lo stalker, así lo acosé 3 días hasta que apareció el profesor, me miró con cara de que no eres tú, porque no tenía ni obra, ni cita, ni nada, y le presenté lo que estábamos haciendo y calzó, ¿cachai? Yo creo que tiene que ver también. Es importante que lo que tú estás desarrollando haya un calce con la contraparte. Te pongo otro ejemplo. Nosotros años atrás, en 2010, creo que fue, 11, hicimos un proyecto con CSIRO, que es el Centro de Investigación de Australia, que es atómico. O sea, en CSIRO tenéis todo ahí. O sea, es otra meca. Entonces tú decís, es intuitivo, debería ser no sé más fácil, pero más fluido, porque están ahí, ¿cachai? Está como fácil y no nos funcionó. Lo hicimos, empezamos, entre medio congelaron el proyecto, después tuvo que andar, después lo cancelaron. Y finalmente era por un tema súper práctico, que los gallos querían, CSIRO como centro, estaba poniendo su foco y su recurso en otra parte. Entonces, al final nosotros no calzábamos dentro de lo que ellos querían. Entonces, el primer proyecto que cortaron, el nuestro, presupuesto. Entonces, al final, también yo creo que es importante de entender quiénes no solo tienen el conocimiento, sino que también tú les estás aportando, tú con tu conocimiento les estás aportando, es como que le estás haciendo como un pitch de venta en versión investigación, como algo así, creo.